¿Y si todo lo que sabemos sobre nuestros ancestros está totalmente equivocado? Durante décadas creímos que el Homo sapiens conquistó Europa, eliminando por completo a los neandertales. Pero recientes hallazgos científicos están revelando algo tan inquietante que la comunidad antropológica apenas puede admitirlo. ¿Qué pasaría si descubriéramos que los europeos actuales son descendientes directos de híbridos neandertales? Este nuevo descubrimiento está sacudiendo los fundamentos mismos de nuestra historia, obligándonos a cuestionar profundamente quiénes somos en realidad. Prepárate, porque la verdad sobre nuestra herencia podría ser más impactante, controversial y aterradora de lo que jamás imaginamos. Durante más de un siglo, la narrativa oficial de la antropología sostuvo firmemente que los humanos modernos migraron desde África hacia Europa, reemplazando por completo a sus primos evolutivos, los neandertales. Esta idea de una simple sustitución parecía lógica, sencilla y cómoda. Los vencedores avanzaron y los vencidos desaparecieron en silencio. Pero ahora, nuevas investigaciones genéticas y revolucionarios hallazgos fósiles desafían esta historia establecida, sugiriendo algo muy diferente e incómodo para la comunidad científica. Los estudios actuales revelan evidencia convincente de que Homo sapiens y neandertales no solo coexistieron, sino que se mezclaron profundamente, creando una línea híbrida cuyos descendientes podrían ser precisamente los europeos actuales. Este planteamiento no solo reescribe nuestra historia evolutiva, sino que también genera preguntas esenciales. ¿Qué tan profunda es realmente nuestra conexión con los neandertales? ¿Estamos preparados para aceptar que nuestra identidad podría estar ligada a esta controvertida y fascinante mezcla ancestral? La genética ha comenzado a arrojar una luz inesperada y reveladora sobre nuestra conexión con los neandertales. Por años, la ciencia había limitado su influencia genética a una curiosidad mínima, un mero porcentaje que parecía insignificante. Sin embargo, investigaciones recientes indican que esta herencia es mucho más profunda e impactante de lo que imaginamos. Actualmente sabemos que cada europeo promedio porta entre un 1.5% y 2.5% de ADN neandertal, un dato aparentemente pequeño, pero cuya importancia radica no en la cantidad, sino en cómo se expresa este legado genético. Estos fragmentos de ADN influyen significativamente en rasgos físicos muy visibles, particularmente frecuentes en poblaciones del norte de Europa, como finlandeses, bálticos y escandinavos. Entre estas características heredadas destacan piel muy clara, cabello rubio o rojizo, ojos claros en tonalidades azules y verdes, así como ciertas fortalezas inmunológicas adaptadas al frío extremo. Pero la influencia genética neandertal no termina en aspectos físicos, también se refleja en patrones psicológicos y de comportamiento. Estudios recientes sugieren que esta herencia puede estar relacionada con una mayor sensibilidad al dolor, tendencia hacia comportamientos introvertidos, e incluso una capacidad aumentada de alerta ante peligros potenciales, rasgos que probablemente otorgaron ventajas adaptativas importantes en el contexto climático hostil del Paleolítico europeo. Esta evidencia genética no es producto de interacciones ocasionales y aisladas, sino del resultado de una hibridación continua y sostenida entre neandertales y humanos modernos durante miles de años. Los genes heredados no fueron diluidos simplemente por el tiempo, sino seleccionados positivamente por el entorno extremo en el que vivían estas poblaciones híbridas. En otras palabras, las condiciones glaciales y de escasa luz solar que prevalecían en el norte europeo favorecieron la preservación y fortalecimiento de estas características, haciendo que este legado neandertal sobreviviera y prosperara a través de generaciones. Estos descubrimientos genéticos no solo reescriben nuestra historia biológica, también desafían profundamente nuestra comprensión sobre lo que significa realmente ser humano. Durante décadas, se pensó que los fósiles neandertales eran pruebas inequívocas de una especie primitiva destinada a desaparecer frente a la llegada del Homo sapiens. Pero recientes estudios arqueológicos y paleontológicos están mostrando una realidad radicalmente distinta, revelando que nuestra historia evolutiva podría no ser tan sencilla como habíamos creído. Fósiles clave descubiertos en diferentes puntos de Europa, especialmente en Francia, han revolucionado esta perspectiva tradicional. Entre estos hallazgos se destacan individuos como los encontrados en la Chapelle aux Saints y la Ferracie. Originalmente presentados como neandertales clásicos, nuevos análisis demuestran que estos individuos presentaban rasgos híbridos, combinando características claramente modernas junto con otras típicamente neandertales. Sus cráneos evidencian un notable equilibrio entre robustez física y una sofisticada estructura ósea propia de humanos modernos. Además, estas poblaciones híbridas exhibían signos avanzados de comportamiento complejo, tales como enterramientos deliberados, herramientas sofisticadas y evidencia de estructuras sociales complejas. Estos fósiles híbridos no representan una anomalía pasajera, sino una parte fundamental de una interacción sostenida entre ambas especies durante decenas de miles de años. Sitios arqueológicos como la Gruta Mandrin, en Francia,
aportan evidencia adicional de que sapiens y neandertales compartieron no solo territorios, sino que alternaron periodos de convivencia prolongada, implicando que hubo intercambio genético continuo y profundo. La importancia de estos fósiles híbridos radica en su capacidad de demostrar que los neandertales no simplemente desaparecieron sin dejar rastro, sino que se integraron y dieron lugar a poblaciones que prosperaron y se adaptaron exitosamente al entorno europeo. Contrariamente a lo que creímos durante años, estos híbridos no fueron un callejón evolutivo sin salida, sino los auténticos ancestros de muchos europeos actuales. Este descubrimiento desafía el paradigma establecido y obliga a reconsiderar completamente nuestra visión de la evolución humana, posicionando a los neandertales no como simples víctimas de la evolución, sino como actores esenciales en la formación genética y cultural de Europa. Europa no solo fue el escenario donde sapiens y neandertales coexistieron, sino un verdadero refugio natural que permitió la supervivencia de sus descendientes híbridos. Las particulares condiciones climáticas del continente, especialmente las regiones del norte, fueron fundamentales para que estos genes híbridos prosperaran. Durante las duras glaciaciones, el entorno frío y la escasez de luz solar favorecieron rasgos específicos heredados de los neandertales, como piel extremadamente clara, cuerpos robustos y resistencia mejorada al frío. El aislamiento geográfico también desempeñó un papel crucial. Zonas como la actual Finlandia y las regiones bálticas quedaron protegidas por barreras naturales como bosques densos, mares y cadenas montañosas, convirtiéndolas en auténticos laboratorios evolutivos donde estos rasgos híbridos fueron preservados con mínima interferencia externa. Las poblaciones allí establecidas experimentaron prolongados periodos de aislamiento, sufriendo cuellos de botella genéticos que no diluyeron, sino que fortalecieron, los genes neandertales. La genética moderna confirma este fenómeno. Fineses, bálticos y ciertos grupos escandinavos presentan altos porcentajes de características asociadas directamente con neandertales, significativamente superiores a otras poblaciones europeas más al sur o al este. Su genética única, alejada del promedio europeo, sugiere claramente un legado evolutivo antiguo y distinto. Además, estudios recientes indican que ciertos haplogrupos mitocondriales predominantes en estas regiones son extraordinariamente antiguos, remontándose a grupos humanos que sobrevivieron la última edad de hielo europea, lo que fortalece aún más la hipótesis de que estas poblaciones no llegaron desde el sur después del frío extremo, sino que permanecieron y evolucionaron localmente. En definitiva, la combinación del clima extremo y el aislamiento geográfico convirtió a Europa en un santuario para estos híbridos sapiens neandertales. No fueron víctimas pasajeras de una evolución agresiva, sino sobrevivientes y portadores de un legado genético que se mantuvo intacto hasta nuestros días. Comprender esto nos ayuda a apreciar que la diversidad europea es mucho más antigua y profunda de lo que se había imaginado. La desaparición de los neandertales en el sur de Europa es uno de los mayores enigmas evolutivos, y la respuesta parece estar en una compleja interacción de factores ambientales, culturales y biológicos. A diferencia de las poblaciones híbridas que sobrevivieron en el norte, los neandertales del sur enfrentaron circunstancias radicalmente distintas. Primero, estas comunidades meridionales fueron las primeras en entrar en contacto con las oleadas migratorias del Homo sapiens provenientes de África y Oriente Medio. Estos nuevos humanos traían consigo innovaciones tecnológicas superiores, como herramientas más sofisticadas y estrategias de caza avanzadas, generando una competencia directa y feroz por recursos limitados. Además, la llegada de los humanos modernos implicó la introducción de enfermedades desconocidas para los neandertales. Como estos últimos vivían aislados durante cientos de miles de años, su sistema inmunológico estaba poco preparado para combatir nuevos patógenos. Esta desventaja biológica debilitó severamente a las comunidades neandertales, haciéndolas vulnerables y acelerando su desaparición. El clima también jugó un papel fundamental. El sur europeo, más accesible y con condiciones más suaves en comparación con el frío extremo del norte, fue rápidamente ocupado por el Homo sapiens, desplazando los neandertales hacia áreas marginales menos viables. Este proceso limitó drásticamente sus posibilidades de supervivencia, dificultando la adaptación y disminuyendo progresivamente sus poblaciones. Finalmente, aunque hubo algún grado de mezcla genética en el sur, esta fue esporádica y superficial en comparación con el intenso proceso híbrido del norte europeo. Sin un aislamiento geográfico protector ni condiciones climáticas que favorecieran la selección natural de sus rasgos, el legado genético de estos neandertales sureños terminó diluido, hasta desaparecer por completo. En resumen, la desaparición neandertal en el sur no fue consecuencia de un simple reemplazo, sino resultado de múltiples factores acumulativos: competencia intensa, enfermedades desconocidas, desventajas tecnológicas, presión ambiental y falta de oportunidades para una hibridación exitosa. Esta combinación fue decisiva y marcó la diferencia entre extinción y supervivencia. Durante décadas, una narrativa ampliamente difundida afirmaba que rasgos físicos característicos de los europeos, como la piel clara,
cabello rubio o rojizo y ojos claros, eran resultados relativamente recientes vinculados exclusivamente a migraciones ocurridas hace apenas unos miles de años. Pero esta explicación, ahora bajo escrutinio científico, se ha revelado incompleta y simplificada en exceso. La evidencia genética actual demuestra claramente que estas características tienen raíces mucho más profundas, vinculadas directamente a una herencia ancestral híbrida con los neandertales. Estudios recientes han confirmado que genes clave asociados a la pigmentación, como el gen OCA2 vinculado al color de ojos y el MC1R relacionado con el cabello rojo o rubio, son variantes genéticas heredadas de estas poblaciones híbridas prehistóricas. Estos genes no emergieron hace 5.000 o 10.000 años, sino que fueron transmitidos mediante una hibridación continua que ocurrió decenas de miles de años atrás, mucho antes de las migraciones neolíticas. Este descubrimiento desmiente categóricamente el mito popular que limita estas características a procesos recientes como la adopción de la agricultura o la adaptación posterior a cambios climáticos recientes. Por el contrario, confirma que estos rasgos fueron favorecidos y seleccionados durante las duras condiciones glaciales del Paleolítico europeo, cuando la falta de luz solar requería una piel más clara para producir suficiente vitamina D. Además, la genética demuestra que estos rasgos no son meramente accidentales, sino producto de una selección natural positiva y constante en ambientes extremadamente fríos. La presencia de genes neandertales en poblaciones modernas no se limita solo a una curiosidad histórica, sino que aporta ventajas biológicas reales, como una mayor eficiencia en la síntesis de vitamina D y una resistencia aumentada a infecciones específicas asociadas a estos entornos. En definitiva, la verdad científica actual desafía por completo estos mitos simplificados. Rasgos físicos característicos de europeos modernos no son productos superficiales de la historia reciente, sino manifestaciones visibles de una herencia ancestral mucho más profunda y fascinante, derivada directamente de nuestra compleja y duradera relación con los neandertales. Es natural que surjan objeciones frente a una teoría tan revolucionaria, por lo que es esencial abordarlas directamente. Una crítica común sostiene que la proporción de ADN neandertal en humanos modernos, apenas un 2%, sería demasiado pequeña como para afirmar que descendemos directamente de ellos. Sin embargo, la genética moderna demuestra claramente que no es la cantidad, sino la función e impacto de estos genes lo que realmente importa. Estos pocos fragmentos de ADN determinan características físicas cruciales como la pigmentación de la piel, cabello y ojos, lo que confirma su profunda influencia evolutiva. Otra objeción frecuente argumenta que, dado que todos los humanos modernos proceden originalmente de África, la influencia genética neandertal sería insignificante frente a esta herencia africana dominante. Esto, aunque cierto en términos generales, ignora la importancia que tuvo la hibridación local con neandertales en Europa. La genética revela claramente que, aunque nuestra raíz común sea africana, los europeos actuales poseen características genéticas específicas que únicamente pueden explicarse por miles de años de interacción directa con neandertales locales. Una tercera crítica afirma que los neandertales simplemente se extinguieron, sin dejar descendencia directa alguna. Pero esta perspectiva ignora completamente las recientes evidencias fósiles y genéticas que documentan claramente híbridos exitosos y longevos en Europa. Sitios arqueológicos como la Chapella aux Saints demuestran que estos híbridos prosperaron, dejando una clara herencia genética presente hoy en poblaciones europeas modernas. Finalmente, algunos argumentan que estos rasgos físicos típicamente europeos son demasiado recientes para estar vinculados a los neandertales. Pero estudios recientes de ADN antiguo confirman que variantes genéticas neandertales, asociadas a ojos claros y piel pálida, ya estaban presentes en poblaciones europeas hace más de 20.000 años, descartando la idea de que estos rasgos surgieron únicamente en épocas posteriores como el Neolítico. En definitiva, estas respuestas contundentes demuestran que los genes neandertales no solo sobrevivieron, sino que moldearon profundamente nuestra identidad, reafirmando nuestra conexión directa y tangible con estos antiguos ancestros híbridos. Aceptar esta nueva perspectiva sobre nuestro pasado no es solo un acto científico, sino profundamente humano. Este descubrimiento nos obliga a reconsiderar cómo nos definimos, reconociendo que nuestra identidad actual es el resultado de una increíble historia de mezcla y supervivencia. Durante demasiado tiempo, pensamos en los neandertales como un capítulo olvidado y secundario, pero hoy comprendemos que forman parte esencial de quienes somos, que sus rasgos permanecen vivos en nuestros rostros, nuestra genética y nuestra cultura. Reconocer nuestra ascendencia híbrida es aceptar la diversidad, complejidad y riqueza de nuestra herencia humana. Nos conecta emocionalmente con una línea ancestral que resistió climas extremos, enfermedades desconocidas y desafíos inmensos, emergiendo victoriosa para regalarnos las características que hoy nos definen. Al explorar esta conexión profunda con los neandertales, celebramos una historia humana mucho más fascinante, valiente y hermosa de lo que jamás habíamos imaginado.
Esta revelación no solo cambia nuestro pasado, sino que transforma para siempre nuestra visión del presente. Si esta fascinante revelación sobre nuestros ancestros híbridos te hizo cuestionar todo lo que sabías sobre nuestra historia, únete a esta comunidad. Suscríbete ahora mismo y activa la campanita para descubrir más secretos que la ciencia convencional prefiere ignorar. Además, no olvides dejar un comentario contándonos qué piensas sobre esta nueva perspectiva de nuestra identidad humana. Juntos podemos seguir explorando la verdadera historia que nos define, porque conocer quiénes fuimos es fundamental para entender quiénes somos hoy.